Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de esta serie que hemos llamado Intoxicados o Desintoxicando la Fe. Es que hay gente que está intoxicada, entonces la tenemos que desintoxicar y de alguna manera hacer nuestra fe más limpia, con menos toxicidad, con menos cosas que hagan que impidan que tengamos una relación profunda con Dios. Así que si estás acá, eso es buenísimo. Hemos estado hablando por qué la gente rechaza la iglesia, por qué la tendencia del ser humano en rechazar la iglesia. Si Jesús no era así, Jesús era irresistible, siempre decimos. La gente no se resistía a estar con Jesús, la gente quería estar con Jesús, así no pensaran como Él. La peor gente de la época quería estar con Jesús y les gustaba escucharlo, y al parecer a Jesús les encantaba estar con ellos. Hoy día, ya que Jesús, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Jesús, somos sus manos y sus pies, no provocamos la misma sensación que Jesús provocaba. Deberíamos provocar lo mismo, pero no provocamos eso. Y en vez de que la iglesia sea irresistible como Jesús, se ha vuelto resistida. Las personas resisten, no, es que son muy religiosos, es que no me gustan las cosas que hacen. Entonces todo eso hace que las personas les cueste acercarse, y por esa misma razón muchos han intoxicado la fe, y estas costumbres han llegado a las personas, y algunos, sin darse cuenta, han enseñado cosas que son erróneas. Una de las cosas que hablábamos era acerca, por ejemplo, de ¿quiénes van al cielo? ¿Los buenos o los malos? Y existe una creencia de pensar de que las personas buenas van al cielo. Y eso es lo natural, y todos en algún momento hemos creído eso, y esto lo vimos en el mensaje anterior. Las personas buenas van al cielo, el cielo debe ser un lugar bueno, Dios es bueno. Por lo tanto, ¿por qué no llevarse a la gente buena? ¿No es así? Y nos dimos cuenta que no, la gente buena no va al cielo. Las personas buenas no van al cielo. Las personas perdonadas van al cielo. El requisito no es ser bueno, porque ¿con quién nos tendríamos que comparar para decir que somos buenos? ¿Con los más malos? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el estándar para ser bueno? Por lo tanto, el requisito principal es ser perdonado. Para poder ser perdonado, por supuesto, en algún momento debo reconocer que no he sido bueno, que lo que he hecho no ha sido lo mejor. Y Dios extiende ese perdón hacia nosotros. Así que las personas perdonadas van al cielo, no la gente buena. Puede ser uno muy malo y en el último segundo de su vida reconoció sus errores, reconoció su pecado, reconoció quién era, y Dios extendió su perdón. Y eso es buenísimo. Así que no hay nada más injusto. Nada más injusto a favor nuestro que el perdón de Dios. Es maravilloso. Así que eso estuvimos viendo en la primera parte, la puedes ver en YouTube y todo. Hoy vamos a hablar del dolor. Del dolor. Y el título que puse a este mensaje es Necesito sufrir. De forma irónica, ¿no? Necesito sufrir. Porque vamos a hablar del dolor y lo vamos a diferenciar de lo que es dolor o sacrificio. Dolor o sacrificio. Vamos a hablar del dolor porque hay cierta creencia de que los cristianos deberíamos sufrir. Y nos mostramos sufridos, y ya les voy a hablar de eso. Así que compararé el dolor, por ejemplo, con el ejercicio físico. Cuando vamos al gimnasio, cuando hacemos ejercicio, cuando vamos a correr y todo. Precisamente lo que no nos gusta del ejercicio físico es el dolor. No, es que yo cuando hago pesas, quedo con mucho dolor. O cuando yo corro, quedo muerto. Entonces, no, la verdad es que el ejercicio físico... ¿Por qué no hacemos ejercicio físico? La mayoría es porque tenemos que enfrentar el dolor que quedamos después, que parecemos Robocop, caminando. Así que evitamos eso. Pero, sin embargo, el dolor puede traer salud. El dolor puede traer salud, aunque no todo dolor es saludable. El dolor puede traer salud a tu vida, pero no todo dolor es saludable, porque hay dolores que pueden traer lecciones en el ejercicio físico, por ejemplo.
Yo tengo un brazo medio malo, si yo lo esfuerzo haciendo pesas, voy a romper mucho más mi cuerpo. Así que hay dolores que no son buenos, pero hay un dolor que nos fortalece. Por lo tanto, pasar por el ejercicio físico y llevar a nuestro cuerpo con dolor físico nos hace bien. ¿Y qué hace con nuestro cuerpo? Lo fortalece. Entonces esto es bueno. Piensa esto. Dios creó tu cuerpo y el mismo Dios que creó tu cuerpo también creó tu alma, tus emociones, tu mente. Y hay más similitudes entre el cuerpo, la mente y las emociones y el alma de lo que te puedes imaginar. Así que Dios increíblemente asimiló cada una de estas cosas. Entonces el dolor físico lo podemos entender incluso en el dolor emocional. Así que también, como hay dolores físicos inútiles, también hay dolores físicos, o sea, mentales, emocionales, inútiles, como también hay otros que te pueden servir. Así que yo les pregunto, y a los que llevan tiempo yendo a una iglesia, conocen de Dios y todo, ¿crees que Dios te llamó a sufrir permanentemente? ¿O que Dios te dio una vida para que la vivas en plenitud? La respuesta es súper obvia. Sin embargo, la fe intoxicada nos hace dudar. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Debo sufrir? Nos llega a hacer dudar. O sea, es obvio que Dios nos dio una vida de plenitud para que la vivamos en plenitud. Lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, hemos sido tan intoxicados con esto que llegamos a dudar de eso. Así que el dolor es importante que nosotros pudiéramos aprender. Existe un dolor útil y un dolor inútil. Y vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Por qué? Porque de la misma manera como existe un dolor con propósito, también existen dolores que no tienen propósito. Y ahí es donde lo vamos a mirar desde el sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento estamos viviendo? Hay personas que creen que el dolor o el sufrimiento es parte de su vida. Así es la vida, así debo vivir. Están acostumbrados a sufrir. Sufrir es su forma de vivir y debe ser de forma permanente. Nací para sufrir. No lo dicen quizás directamente, pero en una conversación los podemos escuchar que de alguna manera te gritan en la cara, sobre todo aquellos que hacemos consejería, que yo nací para sufrir. Yo nací para vivir esta vida. Esta es una forma de vivir. Lo que quiero mostrarte con este mensaje es que eso es una manera muy tóxica de vivir y que no te va a ayudar a crecer. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene que los cristianos debemos sufrir? ¿Por qué? ¿De dónde viene este pensamiento? Entre más sufro, pareciera que más me parezco a Jesús. Así que de alguna manera más se abren las puertas para mí, para el cielo. Así que no voy al cielo porque soy bueno, voy al cielo porque soy capaz de soportar o de sufrir toda mi vida. Y algunos creen que esa es su puerta para entrar al cielo. Algunos creen que es porque tienes que ser bueno. Hay otros que creen que es porque he vivido una vida de sufrimiento y así es como debo vivir. Así que no me gané el cielo por ser bueno, me lo gano por sufrir. Y eso es una mentira que debemos corregir. Ahora, ¿de dónde viene todo este dolor? Y tiene que ver con la persecución de la iglesia. La primera iglesia, vimos hace poco la Semana Santa y vimos la resurrección y el padecimiento que los primeros cristianos vivieron. La primera iglesia vivió el padecimiento, los perseguían, los mataban. Entonces, no es raro leer en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando se anima a los cristianos a perseverar. La invitación es mantenerse firmes a pesar de la persecución. ¿Y qué traía la persecución? La persecución traía directamente tortura y muerte. Los cristianos eran usados para alumbrar las calles de Roma con sus propios cuerpos. A los cristianos los mataban en el circo romano.
Por lo tanto, el mensaje era perseverar. La iglesia era como una madre dando a luz a un hijo. Eran dolores de parto. Estaba dando a luz a una nueva, entre comillas, especie, una nueva forma de vivir. Por lo tanto, ese era un sufrimiento. Y al cristiano se le invitaba, y vemos las cartas que se le invitaba a perseverar por la persecución. Si bien hoy existe cierta persecución en algunos lugares donde la iglesia es perseguida, pero en nuestro contexto no. Podemos tener reuniones libremente. Pero ellos no tenían eso hasta el año por ahí el 312, donde Constantino supuestamente se convierte al cristianismo. No sabemos si fueron por los votos o era el emperador romano, y convierte el cristianismo como ahora la religión oficial. Y eso trajo muy buenas noticias para el cristianismo, porque ahora podían hablar libremente de Jesús sin ser perseguidos, sin ser asesinados, sin ser torturados. Así que ellos podían hacerlo y empezó a hacerse esto libre. El Imperio Romano predominaba en la tierra, así que por lo tanto esto se abrió para que el cristianismo pueda crecer aún más. Entonces ya no había persecución. Sin embargo, el reflejo quedó. El reflejo del miedo, del dolor, del sufrimiento quedó en los cristianos. Así que hacían sus reuniones en silencio, todavía con dolor, todavía con sufrimiento. Y esto quedó y se transmitió de generación en generación. Y de alguna manera se volvió una teología del dolor. Sufrir para poder vencer. Sufrir esto. Y esto lo vemos y de pronto decimos, pero bueno, ¿y qué hay de...? El cristianismo nos invita a sufrir, nos invita a vivir. Y no es así. Jesús sufrió, y ya voy a hablar un poquito más de eso. No necesariamente nosotros. Entonces, esta enseñanza fue a través de los años y fue tomando parte. Y esto es importante porque la calidad de nuestras creencias es la calidad de nuestra fe y de nuestra vida espiritual. Así que como nosotros creemos, esa es la misma calidad de nuestra fe y de la vida, cómo vamos a vivir o cómo vamos a vivir nuestra religiosidad. Entonces nadie puede percibirse de una manera y actuar de otra. Vamos a mantenernos dentro de lo mismo. Entonces, si yo me percibo como alguien bueno, alguien piadoso, y que veo el sufrimiento como parte de la meta de mi vida, si yo veo el sufrimiento como parte de la meta de mi vida, entonces, cuando me siento bien, voy a sentir culpa. Porque si yo creo, porque la calidad de mi creencia me lleva a eso, entonces si yo creo que debo sufrir y lo paso bien, entonces siento culpa por aquellos que a lo mejor no lo pasan bien. Y así muchos cristianos viven. Así muchos cristianos viven. Entonces, ese es un punto importante para trabajarlo. Si siempre te enseñaron a vivir así, naturalmente así te vas a comportar. Así es como va a funcionar. Pero siempre es bueno cuestionar nuestras creencias, porque muchas veces nos permiten corregir. Nos permiten llegar al punto correcto. Dios muchas veces nos va a invitar a cuestionar aquello que estamos creyendo, porque en algún momento eso pudo haberse vuelto tóxico. Y necesitamos tomar tiempo para desintoxicar. Debemos desintoxicar nuestra fe. Y miren cómo funciona esto, es muy interesante. Dice, la fe tóxica primero entra en nuestra realidad externa, luego en la mente, luego en nuestras conductas para convertirse luego en nuestro estilo de vida. Así funciona. Primero vemos la realidad externa. Si vemos sufrimiento, entonces sentimos que así debe ser. Por lo tanto, esto entra en nuestra mente. Así empezamos a pensar. De la misma manera, ahora luego empezamos a comportarnos, hasta que esto se convierte en mi forma de vivir, en mi estilo de vida. Entonces, si yo percibí el sufrimiento como la meta para el cristianismo, porque eso de alguna manera me hace entrar al cielo, quedar bien con Dios y todo esto, entonces voy a ver el sufrimiento desde ese lugar. En mi mente voy a buscar sufrimiento. Cuando me siento bien voy a sentir culpa. Entonces, mi mente empieza a inferir en mi conducta. Y mi conducta ahora es de sufrir. Y por eso vemos a la gente y golpearse y todo eso.
hasta que luego es el estilo de mi vida. Por eso que hay gente que de alguna manera busca el dolor, busca el sufrimiento, porque creen que eso lo hace mejor. De ahí vienen, por ejemplo, monjes que se autoflagelaban a sí mismos para sentir dolor porque la culpa era lo que los llevaba a ese lugar. Voy a hablar de culpa dentro de esta serie. No me acuerdo cuál de todos los mensajes, pero vamos a hablar de la culpa. Así que es bueno revisar nuestra teología, revisar cómo estamos creyendo, revisar el contexto bíblico en el cual nosotros fuimos formados, quizá erróneamente, y comenzar a ver. Muchos de nosotros vimos o hemos conocido, por ejemplo, a esa mujer golpeada por su esposo, esa mujer que golpea a sus hijos, y que tú dices, pero sal de ese lugar. Y ella dice, no, esta es la cruz que me tocó cargar. Así que si Jesús dijo que yo debía llevar la cruz, por lo tanto esta es la cruz que me tocó llevar. Y uno dice, no, pero es que debe haber un límite. No puede ser que esa sea la vida. Pero si esa persona se autopercibe de esa manera, donde debo sacrificarme, a pesar de mi vida, voy a creer que así es la vida. No, ¿cómo me voy a separar de este hombre que... Vamos, ¿cuántos hombres han empezado de esa manera y luego han terminado matando a su esposa y a sus hijos? Hay relaciones que son tóxicas que se deben cortar. Ah, tú estás proponiendo el divorcio. En casos así, sí. Por supuesto que sí. Muchas relaciones se reparan, pero hay muchas cosas que hay límites. Hay límites. Y Dios nunca va a usar el dolor, menos para ganarte el cielo o algo así. Nunca va a usar ese sufrimiento para que una persona padezca o termine muerta por eso. Así que, ¿recomiendan eso? No, no lo recomiendo, pero a veces es la mejor salida. Ahí pueden, video ahí. Así que, sacrificio versus esfuerzo. La invitación es quitar el sacrificio y comenzar a esforzarte. Y vamos a ver la diferencia de eso, porque cuando la Biblia habla de sacrificio, en realidad está hablando del sacrificio de Jesús. El sacrificio más grande que ha existido es el sacrificio de Jesús. Cuando habla de sacrificio vivo, está hablando de nosotros entregarnos completamente a Jesús. Así que está hablando el sacrificio, cuando la Biblia habla de eso, está hablando o de Jesús o de nosotros entregarnos por completo a Jesús. Pero no necesariamente que yo debo vivir una vida de sufrimiento todo el tiempo. No necesariamente, aunque a veces toque pasar por mucho dolor. Recuerdo una persona, hace años, estaba haciendo una consejería y este hombre estaba con una mujer que lo engañaba constantemente y él la perdonaba y la perdonaba. Y él un día me dijo, es que yo un día escuché o vi que en la Biblia había un hombre que se llamaba Oseas, y estaba hablando del profeta Oseas, que Dios lo llevó a perdonar a su esposa, que era una prostituta, una y otra vez. Y él la perdonó una y otra vez. Y cuando ella volvía a sus asuntos, Dios lo enviaba a que vaya nuevamente. Pero Dios estaba simbolizando lo que Dios luego iba a hacer con la iglesia, donde nosotros íbamos a ser rebeldes, donde la iglesia iba a negarlo, donde su gente lo iba a negar. Entonces, y Dios ahí estaba nuevamente perdonando. Entonces, en este hombre estaba simbolizando lo que Él estaba haciendo con su gente, con su pueblo. Pero en ningún caso es que ahora uno de nosotros o esa persona sea Oseas y que ahora tenga que perdonar 1000 veces, o sea, que perdone eso, pero que ahora tenga que vivir con eso toda la vida. No, no fue llamado a eso. No fue llamado a eso. Entonces hay personas que ven esto y dicen, yo tengo que sufrir porque esta es mi cruz. No, vamos. Ese sacrificio no lo debes vivir. Pero es que Jesús hizo un sacrificio y uno para siempre. Entonces esto es muy importante, desintoxicar de la fe. No debes vivir en sacrificio, debes vivir en esfuerzo. ¿Por qué? Porque
El sacrificio es resignar nuestra felicidad en pos de la de otros. Entonces, siento que yo debo hacer feliz a los demás por encima de mi felicidad, y eso es falso. No debe ser así. No debe ser, porque una cosa es esforzarse y negarse a sí mismo, y otra cosa es vivir sufriendo sin tener amor hacia nosotros mismos. En otras palabras, si nos amamos, si no nos amamos y no nos respetamos a nosotros mismos, realmente no podemos hacer eso para otros. Es una mentira. Miren cómo lo mostró el apóstol Pablo a los que estaban en la carta de Gálatas, y lo explicó así, dice, y él de alguna manera resume lo que Jesús había dicho en su momento. Dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque en un momento a Jesús le preguntaron, Jesús, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Y dice, amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo más importante es, ama a tu prójimo como a ti mismo, y toda la ley está resumida en estos dos mandamientos. Luego Jesús hace un mandamiento junto con sus discípulos similar a esto, pero oponiéndose él: amar a los demás como yo te amé. Sin embargo, amar a tu prójimo como a ti mismo resume toda la ley, todos los 10 mandamientos y las 613 leyes que tenía la Torá. Entonces, el amarse a sí mismo es importantísimo, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si vas a renunciar a tu felicidad en pos de la de los demás, pero no tienes felicidad, entonces tampoco estás dando felicidad. Es un poco lógico, ¿no? Entonces, pero muchos creen eso y creen esa falacia y de alguna manera otorgan sus vidas al sacrificio, al sufrir por los demás, pero tampoco están ayudando a los demás. Quieren hacer feliz a otros, pero no se ponen en un contexto de felicidad, no conocen la felicidad. Entonces, el sacrificio es frustrante. Sacrificarse por otro es frustrante. Esperamos gratitud del otro y si no la da, entonces nos frustramos. ¿Cuántas veces hemos sentido que nos sacrificamos por alguien, hicimos las cosas por alguien y va más allá del esfuerzo? Es un sacrificio, es un dolor por hacerlo por los demás, y vemos que el otro ni se inmutó. Entonces ahora nos frustramos porque no respondió con la misma manera. Por lo tanto, el sacrificio es frustrante porque transmite culpa, transmite control, transmite autocondenación. La gente se amarga porque hace un sacrificio porque luego siente que no es correspondido, porque vivo sacrificándome por otros, pero siento que el otro no hace lo mismo por mí. Entonces es una relación por intercambio. Yo doy y espero que me den eso. Espero que alguien se sacrifique de la misma manera. ¿Qué tal si es un amigo? ¿Qué tal si es una relación amorosa? ¿Qué tal si es tu esposo o tu esposa? ¿Qué tal si es tu mamá, tu hijo, tu hermano? Alguna relación importante. Y yo vivo sacrificándome por el otro y yo no siento lo mismo de vuelta. Voy a vivir frustrado y amargado. Por eso existe tanta gente amargada en este mundo. Porque viven relaciones por intercambio. Sacrificándose y haciendo un llamado de algo que no fueron llamados a sacrificarse por otros. Eso siempre trae frustración. En cambio, el esfuerzo no te hace sentir culpa ni deja deudas a los demás. Sacrificarse es como que le dejo la deuda, ahora tú me la debes pagar. No se lo decimos, pero se lo hacemos sentir. Entonces ahora el otro siente culpa. Entonces, no te hace sentir culpa ni te deja deudas. Simplemente te esfuerzas. Y el esfuerzo siempre puede esforzarme un poco más. Siempre puedo dar de lo mejor de mí. Siempre puedo hacer algo más de lo que estoy haciendo. El esfuerzo siempre es bueno y siempre regenera las fuerzas. Siempre trae más fuerzas. Doy esfuerzo y de alguna manera recibo más energía. En el día de trabajo, dicen las Escrituras, en el día del trabajo, cuando me esfuerzo, mis fuerzas son añadidas. Pero el día que no trabajo, mis fuerzas son debilitadas. ¿Se dan cuenta el día que es de descanso y no haces nada, te sientes más cansado? Si no lo entendías, es bíblico. Ocurre, es espiritual, es algo que ocurre. Cuando yo estoy esforzado, recibo energías. Cuando no lo hago,
es como que... Por eso las vacaciones estamos tan agotados en vez de que deberíamos estar descansados. ¿No se dan cuenta? Y naturalmente por eso en vacaciones hacemos tantas cosas. Bueno. Entonces, yo te invito a hacer esta declaración en tu vida. Hacer esta declaración y es la siguiente. No me muevo por sacrificios, sino por la ley de siembra y cosecha. No me muevo más por sacrificios, sino por siembra y cosecha. Siembro con esfuerzo y cosecharé nuevas fuerzas. Voy a sembrar en las personas, voy a tener compasión de las personas, no para sufrir con ellos, sino por esforzarme con ellos y obtendré buenas fuerzas, más fuerzas. Es una buena declaración para iniciar. Miren cómo Pablo, luego, este mismo ejemplo que les mostré, ahora lo pone en paralelo con un matrimonio saludable. Miren cómo lo dice Pablo. A la carta que envió a la ciudad de Éfeso, dice lo siguiente. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues el hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Es el mismo versículo, pero ahora llevado a un matrimonio saludable. Sigue diciendo, nadie odia a su propio cuerpo. Y estamos hablando en un contexto saludable, porque hay gente que atenta contra su cuerpo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Lo alimenta, algunos alimentan más de la cuenta. Pero lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Por lo tanto, no puedes ir en contra de ti mismo. Debes cuidarte, amarte y desde ese amor amar a los demás también. Y no cuidar tu cuerpo, así como lo hizo Jesús. Jesús, como les dije recién, hizo un solo sacrificio y para siempre. Jesús no tiene que venir a morir nuevamente en la cruz, ni hacer todo esto que celebramos de la Semana Santa. No tiene que volver a hacerlo, porque es un sacrificio y es para siempre. Jesús murió para que no tengas que sacrificarte en la vida, sino esforzarte. Jesús, y esto es importante, Jesús no se quedó ahí sufriendo, aunque Él sabía que iba a padecer esto, Él sabía que iba a sufrir todo lo que sufrió. Él no se quedó ahí. Tampoco Jesús es ese flacuchento pálido que nos enseñaron. Que eso también es una manera de ver la fe. Flacuchento. Vamos, Jesús era carpintero. Era una profesión ser carpintero. Por lo tanto, tampoco era pobre. No tenía riqueza, ni tenía mansiones, ni nada de eso, para nada. Pero tampoco era pobre, con eso se pudo sostener el ministerio. De hecho, había un encargado de finanzas, Judas, 3 años estuvo a cargo de las finanzas Judas, que por ahí también estaba robando. Entonces, pero Jesús no era pobre, había un ministerio que lo sostenía. No andaba comprándose casa, por eso él no tenía casa. Dice, yo no tengo dónde poner mi casa, pero no era porque era pobre. Pero han visto a Jesús pobre, flacuchento y pálido. Jesús era carpintero y tenía cuerpo de carpintero. Por eso que sostuvo la cruz. Y así, habiendo sido flagelado como fue flagelado, cargó la cruz todo el tiempo hasta que de pronto sí lo ayudó Simón de Cirene. Pero Jesús, ese es nuestro Jesús, un hombre fuerte, un hombre que soportó todos estos dolores. No el flacuchento y encima pobre. No era así. Entonces, y Jesús no se quedó ahí en la cruz. Por eso celebramos ese domingo, el domingo de resurrección. Jesús vivió el sacrificio porque sabía que Dios lo iba a levantar a lo sumo y ahora nos iba a dar el acceso a esta vida eterna a cada uno de nosotros. Por lo tanto, era un sacrificio y un único sacrificio. Entonces es importante ir viendo esas malas creencias. Otra mala creencia, por ejemplo, es el sufrimiento inútil. Sufrimiento inútil. Más del 90% de los sufrimientos que tú y yo tenemos son inútiles. Son inútiles. Muchos se sufren los problemas de otros más que el otro.
¿Han visto eso? Se sufren los problemas de otro más que otro, más de lo que el otro está sufriendo. Esto es muy típico en las mamás. Se sufren los problemas de los hijos más de la cuenta. ¡Ah! Y sufren. No sé cuántas veces le he mostrado eso a mi mamá. Y sufren. Yo le digo, no te sufras tanto. A veces también transmiten culpa, que lo voy a hablar. Y eso es terrible. Es terrible. A mí me duele cuando yo veo gente que lo está pasando mal. A mí me duele cuando yo veo que otros sufren. Pero yo no puedo llegar a sufrir más de lo que ellos sufren. Porque no permitiría que yo me pueda encargar de otros que también están sufriendo. Imagínate, invierto mi vida en alguien que no se quiere ayudar. Yo lo voy a ayudar todo lo que pueda, sin perder de vista que tengo que seguir ayudando a los demás. Si no, me quedo ahí pegado. Cuando me dicen, pastor, ore por mí, porque necesito un trabajo, por esto, otro, ore por mí. Y yo les digo, pero tú estás orando por ti. Pues yo no voy a orar, no se lo digo quizás, pero no voy a orar más de lo que tú oras por tu propia vida. Y no es porque yo no quiera orar, es que es importante mostrar a las personas que debe hacerse cargo de su propio dolor. Y algo muy interesante, el que está sufriendo no necesita tu sufrimiento, necesita tu fe. Por eso te trae su sufrimiento. Aunque hay gente que quieren que lloren con ellos, eso es otra cosa. Pero el que sufre no necesita tu sufrimiento, necesita tu fe. Mírenlo cuando alguien ha estudiado o le ha tocado primeros auxilios. Le ha tocado, ¿no? Primeros auxilios. Lo primero que te dicen es mantenga la calma ante un accidente. Mantenga la calma ante un accidente. ¿Sí o no? Te dicen, ¿por qué? Porque imagínate, ¡ah! ¡Sangre! ¡Ah! Un hueso expuesto así. ¡Ah! No, o sea, tienes que, si vas a asistir a una persona en primer auxilio, tienes que mantener la calma. Es importantísimo. Una vez mi hermano acompañó a una señora que habían atropellado a su perro. Mi hermano estaba muy joven y acompañó a esta señora. Habían atropellado al perro y lo acompañó a la veterinaria para ver. El perro tenía unas patas rotas y todo. Entonces, al momento de intervenir, pasó algo. Al final, la señora llegó a la casa con el perro atropellado y con el joven desmayado y con un chichón en la cabeza, porque se había caído. Entonces, si vas a asistir a alguien primero, asístete a ti mismo. O sea, es importante. ¿Vieron el consejo cuando se sube a un avión? Si va a asistir a los niños con el oxígeno, primero ponga su propia mascarilla y luego asista a los demás. Es exactamente lo mismo. El mismo principio repetido en tantas cosas. Dios hizo la vida tan simple y nosotros la enredamos. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, otra cosa es autoflagelarte por tus errores o por tus pecados. Eso es tortura. No, es que yo no debía haber hecho eso, pero ¿por qué? Y empezamos a autoflagelarnos y vamos, lo dijimos hace un par de series atrás, hazte cargo. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que reparar la situación, repara la situación. Pero ya tienes que levantarte, restaurar lo dañado y seguir adelante. No puedes quedarte ahí torturándote por algo que hiciste. Ese es sufrimiento inútil. Sufrimiento inútil es cuando no hago nada para dejar de sufrir. Eso es una manera. Me siento mal, me siento solo. Y yo, no, es que me siento mal, me siento solo. ¿Y qué haces ahí encerrado? Yo recuerdo un amigo, muy buen amigo. Estaba pasando por un muy mal momento. Me acuerdo que me invitó a su casa y me cuenta su historia. Yo le digo, vamos a un restaurante. No tengo ni ánimo para un restaurante, nada, ¿no? Al final terminamos yendo a su casa y hablamos ahí y todo. Y me cuenta su situación, por supuesto. Empaticé con él. En un momento le digo, ya, tienes que levantarte de esto. Primero, poner los bombillos a las luces, quitamos la penumbra. Tenía todas las luces malas. Ponerle luz a esta cosa, o sea, tienes que levantarte de esto, ya fue. ¿Qué vas a hacer?
quedarte ahí. Y esto es lo que muchos hacen. Se empiezan a abrazar su sufrimiento, a compadecerse de su propio sufrimiento. Basta, el sufrimiento no es bueno para tu vida, así que tienes que quitarte de ahí. Entonces, si estás pasando, ¿vieron esto Intensamente? La película, los niños la ven, yo creo que a los adultos les ha tocado verla, es muy buena porque habla de las emociones y ahí en un momento está tristeza, no quiero más, y la otra la arrastra, así, mira, nada requiere menos esfuerzo que estar triste, nada requiere menos esfuerzo que estar triste. Entonces si queremos sufrir y estar ahí, oye, es fácil. Así que si tienes depresión, si estás en un cuadro de depresión, vamos, tienes que levantarte de ese lugar. Primero entregárselo a Dios porque no puedes salir por sí solo. Así que se lo entregas a Dios y levántate de ese lugar, pero no puedes quedarte ahí y que todo el mundo te... Hay momentos que te va a tocar sufrir, hay momentos que te va a tocar vivir el dolor, pasar por el quirófano, pero hay momentos que ya hay que levantarse, sonarse los mocos, sacarse las lágrimas y seguir adelante. Año 1800 y algo existió un hombre que ayudó a la liberación y la independencia de Argentina, de Perú y de Chile, Jesús de San Martín. Y él dijo una frase muy interesante y me encanta. Dice, si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. De ahí viene la palabra convencerse. Lo que debemos aprender nosotros los seres humanos es a convencernos, es vencernos, vencer nuestras propias creencias limitantes, vencer nuestros propios sufrimientos para llegar a un punto de crecer. Está bien ganarle al enemigo, pero es mejor ganarnos a nosotros mismos. Sobre todo cuando ese mismo yo me jala hacia abajo. Así que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, yo puedo elegir. Y no es porque yo soy capaz de hacerlo, con las fuerzas de Dios, cuando yo reconozco que hay un dolor que está muy por encima de lo que puedo soportar, se lo entrego a Dios. Y Dios me ayudará a salir de ese sufrimiento y que ese dolor tenga alguna utilidad. Como por ejemplo, el dolor inútil es cuando no encuentro sentido al sufrimiento. Cuando no le encuentro, no sé por qué estoy sufriendo. Bueno, ahí es dolor inútil. Encuéntrale sentido, pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Qué aprendizaje hay en esta situación? ¿Cuál es el entrenamiento? Si te gusta el entrenamiento, ¿cuál es el entrenamiento de esto? Como en el gimnasio, esto está haciendo que mi músculo tenga más fuerza, que mi espalda tenga más fuerza. Entonces yo entiendo que hay un propósito en ese dolor. Pero si yo siento que no hay nada de eso, ese es un dolor o un sufrimiento inútil y debo dejarlo. Sufrimiento inútil es cuando invierto más tiempo de lo que requiere la situación. Toda la vida estancado en esa situación. Toda la vida sufriendo por la situación, dándole una vuelta y otra vuelta y romantizamos la situación y volvemos y cada vez que le contamos a alguien, porque hay veces que contamos nuestro sufrimiento de alguna manera para dar lástima. No es que queramos dar lástima, pero eso es lo que queremos hacer. Y le damos vuelta y le damos vuelta y le damos vuelta y le contamos esto a la situación acá y esto. Eso, ya en un momento tiene que parar, elige un par de personas para hablar de la situación y sale adelante, buscando el propósito, buscando para qué tiene esto. Muchas veces en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, Mari y yo nos hemos mirado en medio del dolor y hemos dicho, esto es necesario que esté ocurriendo porque sentimos el entrenamiento, sentimos la formación. A veces nos damos cuenta y a veces viene otro de parte de Dios a mostrarnos, esto es necesario que lo estés viviendo. Así que muchos de tus dolores es necesario que lo estés viviendo porque eso va formando. Pero hay un dolor que es inútil y debes identificarlo y sacarlo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por qué existe el dolor? Y voy a ir reconociendo al tóxico de esto. ¿Cuál es el tóxico? Es las personas que viven autoflagelándose. Viven haciendo sentir culpable. Oh, yo me sacrifiqué. Ay, yo, mira, trabajé día y noche para lograr lo que tú tienes. Las mamás a veces lo hacen con los hijos. A veces
servimos a otras personas, pero le estamos recordando el sacrificio que hay detrás de eso para que esa persona o lo reconozca o haga lo mismo por mí. Eso es tóxico. Y eso, en vez de ayudar a que la persona incremente su fe, lo que hace es alejarla. Ni hablar si le metemos a Dios. Dios me dijo que me esforzara por ti. Ya echamos a perder todo. O las iglesias que invitan a la gente a sufrir. Y a sufrir de diferentes maneras al punto que deje hasta su último peso. Entréguelo. Entréguelo para que su casa, regálela. Si al final usted tiene un auto porque oramos por... Todo eso hace la fe tóxica y eso es reconocer al tóxico. La iglesia tiene mucho de eso que debemos aprender a desintoxicarlo. ¿Para qué? Para que tengamos una fe limpia en esto. Ahora, ¿por qué existe ese dolor? Y voy a ser muy resumido en esta parte. ¿Por qué existe ese dolor? Dios creó los cielos y la tierra, ahí en el Génesis, hizo toda la creación y Él consideró que todo, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Yo me imagino a Dios, la creación, todo espectacular, el cielo, todo espectacular. Si hoy es espectacular, imagínate cómo era cuando lo hizo. Espectacular, yo creo que Dios hizo, se ve muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Pero luego viene la caída y conocemos la historia de Adán y Eva, la desobediencia. El hombre decidió creer más en una serpiente, en un cuento, que creer en lo que Dios había dicho. De este árbol no comas. Viene la caída del ser humano. El hombre a la mujer, el hombre culpando a la mujer y a Dios, la mujer culpando a la serpiente, toda la historia que nosotros conocemos. Entonces viene la caída. Y la primera parte de la caída es que el hombre se rompió a sí mismo. Al desobedecer y desconectarse de Dios, se rompe a sí mismo. El ser humano está creado para tener una comunión íntima con Dios por medio del Espíritu. En ese momento se rompe todo eso. Así que el hombre por sí mismo se rompió a sí mismo. Por consecuencia, cada uno de nosotros. El hombre se rompió a sí mismo. Segunda consecuencia de la caída, su relación con Dios se rompió. Se rompe esto y Dios ya no tiene acceso al hombre. Y el hombre empieza a vivir autogobernándose a sí mismo, sin la conexión divina que es Dios. Así que se rompe la relación con Dios. También se rompió la relación con el otro. Empiezan las guerras, empiezan las enemistades unos con otros, este acá, este allá. En ese momento ya después Caín y Abel y ahí para abajo. Y vemos después la familia de Abraham, Isaac, Jacobo, que luego es Israel, por el otro lado el otro hermano con Agar, que era Ismael, los ismaelitas, los israelitas, los árabes con los israelitas, y estamos quizá esta noche, la próxima, en una guerra mundial, por conflictos que comenzaron por allá. El hombre rompiendo su relación con el otro. Un mundo caído. Dios consideró que todo lo que había creado era bueno, pero luego el hombre se rompe a sí mismo, rompe su relación con Dios y ahora rompe la relación con el otro. Y esto es tremendo. Sigue más allá lo que pasa con la tierra. Génesis dice, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás por poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, y aunque comerás de sus granos, sigue diciendo, con el sudor de tu frente obtendrás alimento y para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. La tierra quedó maldita, así que la cuarta caída de esto es el hombre, con el hombre la tierra se rompió también. Así que no es el calentamiento global ni el cambio climático, no, la tierra por naturaleza va en destrucción. Eso es así. Yo cuando era niño, como a los 5 años, me acuerdo una vez me puse a llorar y mi mamá, ¿qué te pasa? Porque había visto un programa aquí en Chile que se llamaba La Tierra en que Vivimos. Y habían dicho que la tierra se estaba destruyendo. Y yo me puse a llorar, fue la primera vez que fui consciente de que este mundo se iba a destruir.
En ese tiempo había menos ciencia que hoy. Hoy día le pusieron nombre, calentamiento global y bla, 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 y toda la cosa. Pero eso es parte de la naturaleza, parte de la caída de esta tierra. Dios no lo va a dejar así. La promesa está es que Él va a traer una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero esto naturalmente va a ser así. Ahora tratemos de cuidarlo lo que más podamos, pero no está en el hombre. Porque ya el hombre la regó. Ya le echamos a perder nosotros. Bueno, no fui yo, fue Adán, pero si hubiese sido yo Adán, hubiese hecho lo mismo. Y tú, para que no te salgas del cuento, pues. Entonces, es así, es parte de eso. Así que, el dolor. Ahora, aprender qué hacemos con el dolor. Parte de la reflexión final. De ahí viene el dolor. Por eso que hay dolor en el mundo. Porque la gente dice, ay no, pero ¿por qué Dios permitió el dolor en el mundo? No, es que lo que Él creó era muy bueno. Pero el hombre generó estas 4 caídas. Así que el dolor es parte de la vida. Así que, ¿qué vamos a hacer con el dolor? Bueno, no solamente traerá sufrimiento, aprovechemos el dolor. ¿Cómo lo aprovechamos? El dolor es buen consejero y hay que saber escucharlo. Saber qué está trayendo el dolor. ¿Qué estás trayendo? Cuando hay dolor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que trae el dolor? Me puedo dar cuenta. ¿Qué pasaría si viviéramos sin dolor? Existió un caso una vez de una persona, una niña que no sentía dolor. Su sistema nervioso no funcionaba, así que no sentía dolor, se podía golpear, quemar y no funcionaba. Y se hería todo el tiempo. Todo el tiempo recibía heridas, se quemaba, no se daba cuenta que se estaba quemando. Se cortaba y no se daba cuenta porque no sentía dolor. Así que el dolor es parte de la vida. Debemos aprender a vivir con él. Por eso existe un sistema nervioso para que lo sintamos en nuestro cuerpo. Así también en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras emociones. El dolor existe. Así que el dolor es un buen consejero. Debemos aprender a escucharlo. Segundo, es un centinela que nos avisa cuando algo está fuera de lugar. Cuando las cosas no están funcionando bien. Cuando algo está descolocado en nuestras emociones, en nuestra manera de percibir la vida. Hay dolor, debes aprender a percibirlo, conocer. Es un centinela, nos dice, hey, aquí hay que reparar, aquí hay que trabajar. Y también, muy similar, es una alarma cuando falta armonía, cuando las cosas, volvemos, no están bien. Una alarma, debería, cuando tú sientes dolor, deberías saber, hay una alarma en el tablero que te está diciendo, hey, aquí hay algo que reparar. Nos enseñaron a estar en medio del dolor y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres exponer? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar de esto? No es fácil hacerlo mientras estás pasando rabia, con un estado emocional, cuando estás sufriendo, cuando estás viviendo el dolor. No es fácil, pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrar en mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres exponer? ¿Por qué quieres exponer este dolor? Y muchas veces es entrenamiento para tu vida. ¿Qué es lo que tú, Dios, quieres exponer? Entonces muchas veces Dios te va a decir, te quiero mostrar algo, quiero llevarte a otro nivel, pero necesito que trabajes con este dolor, con esta herida, y la voy a exponer para que la puedas ver, porque ahí escondida vas a seguir tratando de hacer la vida, pero no vas a llegar al otro nivel. Así que muchas veces Dios va a tomar ese dolor y te lo va a mostrar. Y ese es un dolor útil para poder esforzarme y lograrlo. Entonces, pregunta, ¿a quién estás siguiendo? ¿A un Dios débil o un Dios fuerte? ¿A un Dios que es soberano y hacedor de todo y creador del universo? ¿A quién estás siguiendo? Primero, ¿cuál es tu Dios? Porque tienes que tener claro cuál es tu Dios y entender de dónde vienen las cosas. Para poder decir, si mi Dios es un Dios bueno, es creador y tiene un propósito para todas las cosas, entonces el dolor que estoy viviendo tiene un propósito y quiero saber qué es y quiero aprender de él. Quiero llegar al siguiente nivel, pero hay algo que debo pasar la prueba y quiero ver qué es. Y yo sé que ese Dios me va a ayudar a hacerlo, porque si me lo está mostrando también me va a dar las herramientas para lograrlo, o las personas que necesitan ayudarme. Lo que no puedo hacer es quedarme sufriendo en el lugar donde estoy. En algún momento tengo que decir basta, pido ayuda, voy a algún lugar,
Por eso llegamos a la iglesia, la mayoría de nosotros. El punto es no llegues a la iglesia solamente cuando estés mal, sino para seguir. La iglesia te ayuda mucho para poder, es reactiva en las situaciones difíciles que estamos pasando, matrimonios quebrados, personas quebradas. Es muy bueno, es muy reactiva la iglesia para eso, pero también es preventiva. De hecho, es más preventiva que reactiva. Y es más sana, sí. Así que la iglesia sirve para las dos cosas. Te recomiendo la preventiva, ¿no? Como los médicos hacen lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta que todo está relacionado? Todo calza pollo, decía un tipo acá. Ok, una fe desintoxicada da y recibe sanamente. Ayuda a otros sin sentirse obligado a hacerlo. Invierte lo mejor de sí mismo para salir rápidamente del sufrimiento. Eso hace una fe sana, una fe desintoxicada. Y esto es lo que tú y yo debemos apuntar. Ayudar a los demás sin hacerlos sentir culpa. Simplemente hacerlo, no porque es obligación, sino porque es parte de mi vida ayudar a los demás. Esforzarme todo lo que pueda por los demás. Maravilloso. Negarme a mí mismo para ayudar a los demás. Sigo amándome, pero ahora extiendo ese amor a otros. Desde ese lugar me esfuerzo, no me sacrifico, me esfuerzo, me niego a mis cosas, me niego a tener algunas cosas para otros, pero eso es desde mi felicidad, desde mi plenitud la entrego a los demás. Invierto lo mejor de mí. Y si estoy pasándolo mal, me hago cargo y salgo rápido de ese sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque tengo que estar listo para ayudar a otro. Tengo que estar listo para esforzarme a otro. Entonces no me puedo quedar dando tantas vueltas en mi sufrimiento cuando yo debo estar ayudando. En otras palabras, cuando una ambulancia se echa a perder, cuando se malogra, se accidenta una ambulancia, hay que repararla de inmediato, porque debe estar lista para asistir a más personas. ¿Quiénes hemos entendido esto como un estilo de vida? Así debemos vivir. Me tengo que reparar rápido porque tengo que estar al frente. Y el sufrimiento, y rápido es viviendo los procesos, por supuesto, y todo. Me voy a esforzar todo lo posible para salir de esta situación. Pero el dolor va a ser algo que me va a ayudar a crecer. No el sufrimiento. Voy a esforzarme. Pero no voy a sufrir por eso. ¿Ok? Así que, y esta pregunta para que la trabajes, ¿puedes diferenciar las veces que has experimentado dolor útil o dolor inútil? Mientras estoy hablando, quizás has estado pensando, sí, bueno, en realidad muchas veces yo he sentido esto, esta vez fue así, esta vez fue así, esta vez yo sentí dolor y yo traté de que el otro me recompensara. Ok, haz la diferencia de ambas cosas. Haz la diferencia de ambas cosas. ¿Y cómo funciona? Y ahora sé consciente y vívelo con Dios. Y entrégaselo a Él. Y Él te va a ayudar. Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios que quiere lo mejor de ti. El interés mayor de Dios es formar tu carácter. Y va a usar el dolor para hacerlo. Pero no te está invitando a sufrir, sino a esforzarte. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por tu amor, por tu cuidado en nuestras vidas, porque nos amas. Señor, porque tú enviaste a tu Hijo para hacer un único sacrificio, Señor. Y nosotros nos presentamos a Él en un sacrificio santo para entregarnos completamente. Sin embargo, Señor, tú nos invitas a amarte, tú nos invitas a amar a los demás, a recomponer todo esto de la caída, a unirnos a los demás. Pero siempre, Dios, desde el esfuerzo, no del sacrificio. Señor, enséñanos a amar a otros, pero también a amarnos a nosotros mismos. A poder hacer feliz a otros, pero primero entendiendo que debo ser feliz. Y la única manera que yo puedo ser feliz es conectándome contigo, permanecer conectado contigo. Tú das plenitud a mi vida y desde esa plenitud yo puedo esforzarme por otros. Ayúdame a entenderlo, Señor, desintoxicar aquellas cosas que he aprendido mal o que yo he sufrido por demás o he gastado demasiado tiempo en cosas que no tienen sentido. Señor, ayúdame a ordenar
este contexto en mi vida, Señor, para poder aplicarlo de la manera como tú me enviaste a hacerlo. Señor, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.